Buenos días tengan cada uno de ustedes hoy en esta mañana. Le damos gracias por su presencia. Durante los domingos por la mañana hemos estado estudiando sobre las virtudes cristianas y hemos basado nuestro estudio en la segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículos del 5 al 7. Hoy este domingo, esta mañana, vamos a estar estudiando la última virtud cristiana, que es el amor. On Sunday mornings, we have been studying the Christian virtues, and we have been looking at what the Bible teaches concerning the Christian virtues. The study text that we have been using is found in 2 Peter chapter 1 and verses 5 through 7. It is therein that we have been looking at what the Apostle Peter relates to us concerning the Christian virtues. And it's interesting enough to know that the Apostle Peter, a man that needed a lot of maturing since the time that Jesus Christ called him to be an apostle, that now that he is of age, that he is now writing to us concerning the things that deal with maturity, that is, the things that deal with Christian maturity within our life. And rightly so, because now we see a different Peter. We see a different apostle. An apostle that uses the word epinosis several times within his letters. And the word epinosis, as you well know, simply means a mature character. Coming to the point of knowing fully the will of God, having our minds transformed into knowing God's character within our life. And this is the emphasis of Peter, the apostle, here in his letter. En la segunda carta o epístola del apóstol Pedro, nos damos cuenta que Pedro es el quien nos enseña sobre las virtudes cristianas, y es interesante notar de que cuando el apóstol Pedro empieza su ministerio, cuando nuestro Señor Jesucristo le llama para ser apóstol, vemos a un diferente Pedro. Vemos a un Pedro inmaduro, a un Pedro que le faltaba mucho conocimiento a la palabra del Señor, a un Pedro que le faltaba mucha madurez en su vida de seguir a Cristo Jesús. Y miramos nosotros que a través de los años, y ahora Pedro el anciano nos escribe 2 epístolas, la primera y segunda de Pedro, en donde Pedro nos da a entender concerniente la madurez del cristiano. Él es el que más usa la palabra epinosis, que se refiere a conocimiento, y nos da a entender que epinosis simplemente es un conocimiento profundo de Dios, es decir, de llegar a conocer a Dios tal y como Él es, una transformación de la mente, en donde el carácter nuestro como cristianos vengamos a demostrar el carácter de Dios. Y yo creo que un versículo que encierra esto sería Mateo capítulo 5, versículo 48, donde dice: sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, esto es lo que estamos estudiando en los domingos por la mañana, y como ya he dicho, hoy será el último sermón que vamos a estar viendo sobre las virtudes cristianas. Dios mediante, y en base de la aceptación de los ancianos de esta congregación, voy a estar trayendo estudios sobre matrimonio, segundas nupcias y divorcio. Esto será quizás por 1 o 2 meses, quizás 3 meses, depende en el tiempo que le demos a esas lecciones que vamos a estar viendo. Solo que esto es lo que habrá de estudiarse en los domingos por la mañana concerniente al sermón. Pero por lo pronto vamos a terminar las virtudes cristianas. Pero antes de ir a nuestro estudio, vamos a Dios en oración. Vamos a orar. Bendito y eterno Padre que estás en los cielos, le damos gracias, eterno Dios, por las bendiciones que usted derrama sobre nosotros. Le ruego pues, Padre eterno, que usted esté con
cada uno de nosotros en esta mañana mientras que abremos nuestras Biblias y estudiamos ya la última virtud cristiana que su apóstol Pedro nos menciona. Y le ruego pues, Padre Santo, que esté con este servidor suyo, quien habrá de exponer su palabra, que la haga, eterno Dios, con toda sencillez, que la haga, eterno Dios, con aquella intención, eterno Padre, de no sembrar duda en ninguna mente, sino que tu palabra se haga patente y que así, eterno Dios, pueda ser entendida y asimilada en la vida de cada uno de nosotros. Heavenly Father, we're so thankful for the opportunity that you give us this morning to come together and to study the last virtue that the Apostle Peter relates to us concerning the Christian virtues. And I ask, Father, that you will be with thy servant, that you will give me a ready recollection of the things that you have put in my mind and heart as I have meditated and studied concerning the last virtue that Peter makes reference to. I ask, Father, that you will be with those that will be listening, that they will listen attentively to those things that you will communicate through thy servant, and that no doubt will be placed in their mind, but that they can come to a complete understanding of the things that will be read and talked about, and therefore, Father, that all of us can assimilate these things within our Christian life. This is our prayer that we ask you this morning in the name of your Son, Jesus the Christ. Amen. Al terminar este tema, while finishing this subject matter, I would like to start with you another study, which will be next time that we come together, concerning marriage and second marriages and divorce. This is the theme that we will be looking at concerning what the Bible teaches. But for now, let us continue with our study. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 7, dice así: Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. In 2 Peter chapter 1 and verses 5 through 7, it reads as following: And besides this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity or love. Cuando uno estudia estos versículos, claramente que llegamos a la siguiente pregunta: ¿qué diferencia existe entre afecto fraternal y amor? Porque recuerde que aquí el apóstol Pedro nos está enseñando que a nuestro afecto fraternal debemos de añadirle amor. Y como que leemos que afecto fraternal y amor como que son palabras iguales. Sin embargo, el apóstol Pedro usa aquí dos diferentes palabras concerniente a la descripción que él quiere enfatizar al comunicar estas palabras a los lectores de su epístola. Por ejemplo, afecto fraternal, el apóstol Pablo, escribiendo su epístola en el lenguaje griego, usa la palabra Filadelfia, que ya hemos dicho que esta palabra es una compostura de dos palabras griegas. Filo, que quiere decir familia, amor, y adelos, que quiere decir familia, es decir, amor entre familia o amor entre amigos. Y estuvimos viendo la semana anterior concerniente a cómo debemos de amarnos unos a otros de esta manera. Estuvimos viendo que la palabra del Señor nos enseña ciertos versículos en donde usted y yo debemos de demostrarnos este tipo de afecto uno al otro. Empezamos con Jesucristo, cuando dijo que dos eran los mandamientos grandes que el hombre tiene ante él. El primero, amará a su Dios con toda su mente, con todo su corazón, con todo su espíritu.
Pero segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. He ahí el afecto fraternal. Mateo capítulo 22 y versículo 36 en adelante. El apóstol Pablo lo vuelve a repetir en Gálatas capítulo 5, versículo 14, en donde dice que debemos de demostrar el afecto fraternal unos a otros. Solo que este mandamiento es un mandamiento que Cristo estableció, que los apóstoles enseñaron, que debemos de vernos como hermanos en Cristo. Debemos de considerarnos unos a otros de esta manera, para ayudarnos en nuestras necesidades, para ayudarnos en aquellas cosas que necesitamos ayudar uno a otro, para que juntos podamos llegar al punto en donde Dios quiere que estemos. Pero también miramos que el apóstol Pedro usa la palabra amor, que es la palabra griega agape. Esta palabra agape, la palabra griega, se encuentra en diferentes partes del Nuevo Testamento. Y esta palabra simplemente los lexicógrafos la definen de la siguiente manera: un amor demostrado no por causa de lo que la persona quiere, sino por lo que la persona necesita en su propia vida. Ponga atención. Un amor demostrado no por lo que la persona desea, sino por lo que la persona necesita en su propia vida. Es diferente a la palabra Filadelfia y la palabra agape. Déjenme de esta manera. Cuando vamos nosotros a Juan capítulo 3 y versículo 16, ahí miramos nosotros un pasaje muy famoso que todos citamos. E incluso cuando usted ve juegos de pelota o juegos, ¿verdad?, o cualquier reuniones de gente, van a ver a personas que tienen un letrero que dice Juan 3:16. Pero Juan 3:16 dice la siguiente manera. Juan capítulo 3 y versículo 16 dice así. Juan capítulo 3 y versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Noten que aquí el escritor usa la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. Agape, es el amor que Dios demuestra al mundo. Pero noten que Dios no demuestra al mundo lo que el mundo prefería, lo que el mundo quería, sino que Dios demuestra lo que el mundo necesitaba. El mundo para este tiempo ya se encontraba en pecado profundamente. Romanos capítulo 3 y versículo 23 dice, por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios, todo el mundo se encontraba en pecado. Dios no les concedió los deseos de ellos, sino que les concedió algo que ellos necesitaban en su propia vida. Esta es la definición de la palabra agape. Entonces, de esta perspectiva, este enfoque es lo que vamos a estar considerando la palabra que nos enseña, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 7. Whenever we return to 2 Peter chapter 1 and verse 7, we notice there that there are two words that are used that sometimes we believe that there is a similarity in these words. In other words, whenever we read in 2 Peter chapter 1 and verse 7, it says brotherly kindness and then charity. We believe and we think that these words are the same. However, whenever we look at the original language in which these letters were written, we notice that the Apostle Peter first of all uses the word Philadelphia. And the word Philadelphia is a word that is composed of two Greek words, philo and delphos. And what it simply means is that we have to demonstrate a love one to another as we would normally demonstrate to our brothers in the flesh or to our sisters in the flesh. We are simply trying to provide to them that which is needed in order for them to be able to understand that they are wanted, that they are needed,
and that they will be taken care of no matter what. But whenever we look at the other word, charity or love, we notice that the Apostle Peter uses the word agape. The word agape carries a different connotation. Whenever we read the lexicographers, we notice that they define this word as something that is demonstrated from one person to another person, but not because the other person to which it's been demonstrated to wants it, but because what the other person needs in his or her life. And in order for us to better illustrate this point, I want you to turn to John chapter 3 and verse 16, because there we notice once again a familiar passage, a passage that we normally see everywhere that we go. But this passage simply reads, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life." Notice that the word love, the word agape, is used here. And notice how it is used. It is defined the way that it is supposed to be defined. God loved the world. He loves people of the world. But at this particular time, we notice that people had been sinning in their life. We know that these people were people that were no longer following the ways of the Lord, but following the ways of the world. Ephesians chapter 2 and verses 1 and following says that they were following the prince of this world, which we clearly know that in 2 Corinthians chapter 4 and verse 4, it is making reference to Satan. These people were in sin. So God, demonstrating his love towards them, did not give them their wants, but he gave them their needs. In other words, they needed Jesus Christ in their love, in their life, in order for them to be able to snap out, to come out of that sinful life. And of course, we know what the New Testament teaches concerning how one can do that. But notice that this is the definition of the word love. So therefore, we notice that the word love means to be able to be in a situation where I can help my fellow man, where I can help my Christian brother or sister with the things that they need in their life. Entonces, la siguiente pregunta es de que, ¿cómo podemos llegar a este punto? Recuerde que las virtudes cristianas están escritas ahí en 2 de Pedro para que usted y yo no solamente las leamos, sino para que las vengamos a aplicar en nuestra propia vida, para que las vengamos de parte de mi vida. Cuando uno llega a asimilar todo esto, lo cual hemos estudiado, cuando uno llega a poner en práctica todas estas cosas que hemos estudiado, los siguientes versículos dicen que nosotros seremos personas perfectas, es decir, seremos personas maduras, porque estaremos demostrando el carácter de Dios. Así es como Dios se demuestra al mundo, así es como Dios se demuestra al ser humano. Y ese mismo carácter es el carácter que usted y yo lo venimos a demostrar también a los demás. Entonces la pregunta, ¿cómo puedo yo añadir este amor en mi vida? Primeramente, le invito para que vaya conmigo a Romanos capítulo 5 y versículo 5. En Romanos capítulo 5 y versículo 5, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 5 y versículo 5 dice así: "Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que os fue dado." Noten, cuando nosotros venimos a recibir el Evangelio, las buenas nuevas que se nos predican, las buenas nuevas son aquellas cosas que se nos viene a mencionar de que nosotros somos personas pecadoras en este mundo y que debemos de hacer lo que el Señor nos enseña en el Nuevo Testamento para que así podamos corregir nuestra vida pecaminosa ante Dios, para que no vengamos a recibir la ira de Dios, sino para que vengamos a recibir una vida nueva y para que así vengamos nosotros a tener la esperanza de un día estar con Dios en el cielo. Esas son las buenas nuevas, se nos predica.
Efesios capítulo 1 versículo 13 nos enseña eso. Y hay otros versículos que nos enseñan también sobre la predicación del Evangelio. Entonces, miramos nosotros que cuando se nos predica el Evangelio, mi deber en todo esto es de venir a una obediencia completa a aquello lo cual he escuchado, aquello lo cual me ha traído una persuasión y convicción en mi vida. Y cuando yo obedezco el Evangelio, entonces yo vengo a someterme a las aguas del bautismo, porque me lleva a ese punto, y vengo a resucitarme a una nueva criatura. Y cuando vengo a resucitarme a una nueva criatura, dice la Escritura en Hechos capítulo 2 y versículo 38, arrepentidos y bautícese cada uno de nosotros para el perdón de los pecados. Note lo que ocurre el perdón de los pecados. Segundo, ocurre de que el Espíritu Santo lo viene a añadir al cuerpo de Cristo Jesús, 1 Corintios 12:13. Pero también dice allí que recibimos el regalo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos viene a dar vida nueva. Y no solamente nos viene a dar vida nueva, sino que nos viene a dar una promesa de que Él estará con nosotros, ayudándonos por medio de la palabra, para que usted y yo vengamos a recibir ese amor en nuestro corazón. Ahora sí llegamos al punto que Pablo dice en Romanos 5:5. Que nosotros vengamos a recibir en nuestro corazón, en nuestra vida, el amor de Dios. Y noten cómo el Espíritu Santo lo hace. Es el trabajo del Espíritu Santo. Y no es nada fácil. En algunas personas es difícil. En otros es más fácil que otros. Pero el Espíritu Santo tiene el trabajo de hacernos patente en nuestra vida el amor de Dios en nuestro corazón, para que yo entonces pueda así demostrar a aquellos que necesitan el amor de Dios por medio de cómo después lo describe Él. Pero estamos considerando la pregunta, ¿cómo recibo el Espíritu? ¿Cómo recibo el amor del cual estamos hablando en mi propia vida? Y es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda, y esa obra que el Espíritu Santo hace es una obra santificadora, que nos viene a transformar de imagen a imagen hasta que lleguemos al punto que Dios quiere que nosotros estemos como cristianos. Considere pues lo que dice 2 Corintios capítulo 3 y versículo 18. En 2 Corintios capítulo 3 y versículo 18, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este texto nos habla de un proceso. No nos dice qué tanto tiempo se va a llevar. No nos dice cuándo llega la persona al punto de la madurez. Pero dice que va a llegar a ese punto. Solo que hay dos cosas que están ausentes de este texto, que nosotros tenemos que preguntarnos entonces, ¿cómo lo va a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo va a hacer por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la cual nos está transformando nuestra mente. Y al transformar nuestra mente, Romanos 12, 1 y 2, está transformando nuestro hombre interior. Nuestro hombre interior es iluminado con la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 130 dice que cuando entra la palabra de Dios, ilumina al hombre interior. Así que cuando la palabra del Señor entra, y el trabajo del Espíritu Santo es de usar esa palabra para iluminar al hombre interior, y entonces paso a paso, dice, porque están transformando de imagen a imagen, paso a paso, nos está llevando a ese punto hasta que nosotros lleguemos a experimentar el amor de Dios en nuestra vida. Y cuando llegamos a ese punto, entonces ya no le vamos a dar al ser humano lo que ellos desean, sino que le vamos a dar al ser humano lo que necesitan en su propia vida, así como al hermano o a la hermana. Ese es el amor del cual estamos hablando, pero el Espíritu lo hace. Y esta obra a la cual estamos haciendo referencias es la obra santificadora. Pablo lo pone de esta manera:
en segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13. En segunda a los Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 12, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13 dice así. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Noten en cómo trabaja todo esto. El Espíritu Santo es el cual nos está santificando mediante la fe. Aquí la fe se usa, ¿verdad?, en referencia a la doctrina, la compostura de enseñanza del Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo está usando para que lleguemos a ese punto. Lo vuelvo a repetir en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Por eso digo que para algunos de nosotros este proceso es muy lento, porque todo depende en el deseo que nosotros le pongamos a este proceso. Para otros es más rápido, porque el deseo de tal persona es de prontamente llegar al punto de querer poder ser un siervo útil para el Señor en su servicio. Entonces, de esta manera es como añadimos el amor de Dios en nuestra vida. Eso es lo que pregunto en esta mañana. ¿En dónde nos encontramos cada uno de nosotros? Whenever we talk about the adding of charity within our Christian life, there is a process. It is a very simple process that the Bible speaks concerning the adding of charity or love within our life. And it goes back to what the Apostle Paul writes in Romans chapter 5 and verse 5. I want you to notice what Paul says here, and he says, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which he giveth unto us. Notice that verse 5 is making reference to a process in how the love of God becomes part of my existence, in how the love of God becomes part of my life, Christian life. And he says that it becomes part of my Christian life by, there's the word, by the Holy Spirit. So it is making reference concerning a process that we as Christians are involved in, and that the Holy Spirit has something to do with that process. There are several things that this verse omits. For example, it omits the point of becoming mature. It omits also what takes place within the process. It just makes reference to the process. And therefore, we have to get other verses to connect the dots in order for us to understand how this process works. We know that there is the involvement of the Holy Spirit. And the Holy Spirit becomes part of our life. When we are sinners, the Holy Spirit's job is to make us aware that we are sinners. He convicts us of our sins. John chapter 16 and verse 8 speaks of that. And he does it through the Holy Word. Someone might be the person that God is using in order for the Spirit to do this. But nonetheless, the Spirit convicts the sinner through the Word. It is whenever the good news is spoken to the sinner that the sinner begins to realize that there's something different, something better than the life that he is living as a sinner. And therefore, when he listens to the good news, he accepts the good news, that's when persuasion and faith becomes part of that person. And once he is persuaded and he is convicted, he has faith in what has been preached to him, then that person is obedient to that word, to the gospel. And the obedience of that person takes that person into the waters, and he is baptized, she is baptized, and he or she is risen into a newness of life. And from that point on, Acts chapter 2 and verse 38 says, there is repentance that has already been taking place,
And there is baptism that has already been taking place. But also, notice that after this, several things happen. Number one, our sins are forgiven by God. God no longer sees us as sinners. Our sins have been taken away. Hebrews chapter 8 and verse 12. Romans chapter 4 and verse 7 and 8. And therefore now we become a new person. And from that point on, notice, there is the gift of the Holy Spirit. The Holy Spirit gives eternal life. But he not only gives eternal life, he continues to be with the person, helping that person until that person becomes full developed, until he becomes mature in Christ Jesus, until he becomes a person that God wants him to be. Ephesians chapter 4 and verse 13 speaks of that. So this is the process. And the Bible calls it the process of sanctification, because the Spirit is working with the Word in the life of that person in order to make that person reach the point that God wants him or her to be in. Now the reason why sometimes in different lives we see the process not working is because of the desire of the person. If the person has no desire in doing nothing more than just being baptized, he's going to remain in the same place. If the person has a desire in fulfilling God's will and doing what God wants him to do, he's going to advance. And he's going to reach maturity quick. But it is the Holy Spirit working through the Word, helping him to do so. And that process of sanctification, it is talked about in 2 Thessalonians chapter 2 and verse 13. The Apostle Paul talks about that sanctification. And also in 1 Peter chapter 1 and verse 13. It is a process. It's called the process of sanctification. And the Holy Spirit works in us. Now let me show you a verse that really comes and sums all of this. It's found in 2 Corinthians chapter 3 and verse 18. In 2 Corinthians chapter 3 and verse 18, notice what the Word of God says. But we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, we are changed into the same image from glory to glory, even by the Spirit of the Lord. Notice the process. A change from image to image to image to image until we reach the image of God. It is a transformation. The Spirit working within us, using the Word in order for us to reach this point. Whenever we reach the point of maturity, our character is that of God. And that's when in our life we can say that the love of God is within my life. And that's when we demonstrate that agape love to people. We do not give people what they want, but we give people what they need. And notice a person that has that within his life. Ahora vamos a ver lo que dice la palabra del Señor concerniente a la persona que tiene esto en su propia vida, hermanos. El apóstol Pablo sigue en Romanos capítulo 5 y versículo del 6 en adelante hablando manifestación del amor agape hacia ciertas personas que necesitan algo en su vida, en donde el cristiano se lo demuestra esa necesidad, pero no lo que quieren. Y dice así, versículo 6, pero Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Noten la palabra impíos. Es una palabra muy interesante. Porque Pablo aquí divide a los pecadores, primeramente a impíos, y luego el versículo 8 habla de pecadores, y luego el versículo 10 habla de enemigos. Tres personas: impíos, pecadores y enemigos. El impío es aquella persona a quien le importa poco de Dios. Es aquella persona, pudiéramos ahí catalogar a los ateos, personas agnósticas, personas que caen en este grupo, que no piensan que existe un Dios, piensan muy poco de Dios, pero para mí, ¿verdad?, en hablar y predicar en contra de Dios es de admitir de que existe un Dios. Ellos lo admiten, pero hablan en contra de Dios.
Y yo como cristiano de entonces, porque estoy siguiendo el mismo ejemplo que Cristo Jesús, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21, sigáis las pisadas del maestro, o sea los ejemplos, los pasos del maestro. Entonces yo como cristiano siguiendo las pisadas del maestro, tengo que demostrar amor al impío. Una persona impía es una persona, hermano, que si acaso pudiera le escupiera en su cara. Si uno dijera soy cristiano, le escupiera en su cara. Si uno le dice soy cristiano, se ríe y le contesta, ¿qué estás haciendo gastando tu vida en ese tipo de creencia? Es una fábula, no es nada real. Este tipo de persona, Dios dice, debes de amar a esta persona. Y la manera en como yo demuestro mi amor a esa persona es de demostrar el carácter de Dios hacia esta persona, demostrándole que Dios existe y que Dios le ama y que Dios se preocupa por él o por ella y que todo lo que él o ella tiene es a consecuencia de Dios, porque Dios derrama bendiciones sobre el justo y el injusto, dice Mateo 5:45. Todo viene de Dios, no hay nada que no venga de Dios. Nuestra familia viene de Dios, Salmo 127 versículo 1 al 5. Nuestro dinero viene de Dios, Ageo capítulo 2 y versículo 8. Nuestra casa, todo lo que tenemos viene de Dios, todo. Aún nuestra esposa viene de Dios, nuestro marido viene de Dios, todo viene de Dios. Y para que nosotros le podamos enseñar a tal persona que todo lo que tiene, todo lo que goza en su vida, Dios se lo ha concedido, aún como él o ella se comporta hacia Dios. Solo que entonces el amor que yo debo de demostrar, primeramente al impío, lo necesita él en su vida y por lo tanto yo lo vengo a demostrar. Segundo, debemos demostrar el amor, dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Ahora menciona al pecador. El pecador es aquella persona quien una vez fue iluminado por la palabra de Dios, según dice Hebreos capítulo 6, gozó de las bendiciones de Dios, pero que ahora por una razón u otra se ha apartado de Dios y ya no está siguiendo a Dios como debe de seguirlo. Como Demas en un tiempo fue seguidor de Jesucristo, Colosenses 4:14. Segunda Timoteo 4:10, perdón, fue seguidor de Cristo, pero ahora regresa al mundo. A esos tipos de personas debemos demostrarle el amor. Ahora, ¿cómo se demuestra el amor a esta persona? Número 1, por medio de la disciplina. Número 2, por medio de enseñarles que le amamos y que queremos que regresen, pero que no lo vamos a envolver en su vida. Pablo dice que ni aún comáis con ellos. Pablo dice que ni aún juntáis con ellos. Pero Pablo también dice, trátalos como hermanos en Cristo. Según los Tesalonicenses capítulo 13, versículos 14 y 15. Vamos a demostrar el amor que ellos necesitan, no lo que ellos desean. Ellos desean que uno siga siendo compañeros con ellos como si nada existiera, como que todo está bien. Y si les tenemos que demostrar que están mal ante Dios y que necesitan que mejorar su propia vida. Tercero, dice la palabra de Dios en el versículo 10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Noten lo que Pablo está diciendo, no solamente al impío, al pecador, sino que también al enemigo. Un enemigo, hermanos, es alguien que no nos quiere, alguien que si acaso tuviera la oportunidad nos puede hacer daño en nuestra vida, hasta aún quitar nuestra propia vida. Ese es un enemigo.
Dice la palabra del Señor que el enemigo ha venido únicamente para hurtar, para destruir. Y claro que está hablando de Satanás. Pero los seguidores de Satanás quieren hacer lo mismo con uno. Destruir, robar, quitar, hacer nuestra vida pesada. Y nosotros solamente tenemos que regresar a ellos, ¿verdad? Lo que necesitan, ¿qué necesitan? El amor de Dios. El amor de Dios. Es muy difícil cuando alguien me hace daño a mí o a mi familia, ¿verdad? En que yo le demuestre el amor de Dios a esa persona. Vamos a suponer que viene un enemigo mío y le quita la vida a uno de mis hijos. La Biblia me enseña, debe de amarle, debe de perdonarle. Es lo que necesita perdón y necesita amor. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a hacer eso con aquel quien le ha quitado la vida a mi hijo, a mi hija o a mi esposa? Es algo difícil. Y es lo que Dios demostró de la iglesia con Pablo. Pablo dice que él fue uno que llevaba a los cristianos a la muerte, a la cárcel, los bofeteaba, los maltrataba. Y ahora Dios dice que debemos llamar a ese hombre. ¿Cómo reaccionaría? ¿Cuál fuera su reacción si ese hombre se parara del púlpito a predicarle a usted? ¿Estaría usted en un espíritu dispuesto a escuchar la palabra de Dios? ¿O estará su sangre hirviendo dentro de usted? Pensando, mira nomás qué hipócrita es este hombre. Cuando Dios nos dice, tienes que amarle. Tienes que demostrarle ese amor. Cristo lo demostró. Dios lo demostró. Y ese es el amor que nosotros debemos demostrar. Whenever we talk about love and whenever we talk about how can we demonstrate this love that 2 Peter chapter 1 and verse 7 is making reference to, we have to go back to the book of Romans chapter 5, because in Romans chapter 5, the latter verses, that is verses 6 through 10, we notice there that the Apostle Paul is making reference in how a Christian is to demonstrate this love that we are talking about. And he uses three particular words, Greek words, to emphasize this. He uses the word skeptic, which is the first word that we use here in Romans chapter 6 and Romans chapter 5 and verse 6. He uses the word ungodliness. And then he uses the word sinners in verse 8. And then he uses the word enemies in verse 10. These are three types of people that need the love of God. We are to demonstrate to them the love of God because this is something that they need in life. But these three type of people, this three type of situations, sometimes as a Christian, we're very hesitant in demonstrating the love of God to these people. For example, the first word, ungodly. It is making reference to an atheist, a skeptic, a Gnostic. These people that don't believe in God. These people that make fun of you for believing in God. They'll come up to you and say, do you believe in this fable? Do you believe this story that they tell you? They're brainwashing you. They're telling you a bunch of lies. And it's interesting because these people, the more that they talk against God, they're presenting a defense for God because they believe in God, something that they deny. When you talk against God, that means that you believe that there's an existence of God, but yet you're discrediting his existence into the minds of all people that believe in God. But those are the people that we have to demonstrate our love to. They need the love of God. And second, there is the sinner. The word sinner simply means someone that has been a believer of God, someone that has been illuminated by the Holy Spirit,
according to what Hebrews chapter 6 says. And then he leaves that kind of lifestyle. Kind of Demas. 2 Timothy chapter 4 and verse 10. And kind of those people that the Apostle Paul talks about in 1 Timothy chapter 1 verse 18 and following. People that no longer are doing the will of God, but they have now left the will of God over to one side. How are we to treat those kind of people? God says that we are to go out and to demonstrate our love towards them. These are the people that need the love of God. These are the people that have to return to God. These are the people that have to be demonstrated God's love in their life. But then there are our enemies. Our enemies are those people that if they had a chance and the liberty to do so, they would take our lives. These are the people that spit in our faces. These are the people that do bodily harm to our human bodies. And to these people, we have to demonstrate love as well. Can you imagine how the Christians reacted when the Apostle Paul stood before them to preach? And they knew that at one time, this was the man that took maybe their mother, their brother, their sister onto jail. Maybe they knew that this man was the one that took their brother, sister, and mother out to be killed, or to be in prison, or did bodily harm to them. The audacity of this man standing before me to preach and to teach concerning the love of God. How hypocrite can he be? This is the type of person that we need to love. This is the type of person that we need to demonstrate our love to. And in order for them to realize that God does love sinners, that God does love ungodly people, that God does love enemies of God. If Jesus Christ did it, we can do it. If God did it, we can do it. And if Paul did it, we can do it as well. This is what love means in 2 Peter chapter 1 and verse 7. So when we have brotherly kindness, then we need to add love. And when we add love, then we are demonstrating the full character of God within our life. We are mature. There's nothing that is going to hurt us. There is nothing that is going to make us leave the faith. There's nothing that is going to shake our Christian life. Whatever comes our way, we're going to stand firm because we believe in God and we know who God is. We know what He will do for us. We're standing firm in our faith in the church that He has put us in, and we will continue no matter what. I don't care how many problems we have in our life, we're going to continue on. I don't care what happens to me or to my family, we're going to continue on. I don't care what happens in my Christian life, we're going to continue on because I believe in the all-powerful God. I believe that He dwells within me and He is greater than he that works out in the world. There is nobody that can go against my faith. There is nothing that can destroy my faith. The only one that can destroy you is you, for your unbelief. Es por esto, hermanos, que yo voy a seguir el camino cristiano, porque yo sé bien en quién he creído. No importa lo que venga a mi vida, yo voy a continuar adelante en el amor del Señor, porque sé bien en quién he creído. Y mayor es el que vive en mí de aquel que vive afuera en el mundo. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Nadie. Nadie puede contra mí. La única persona que puede destruirlo a usted, hermano, es usted. ¿Qué pues dirán esta mañana? La invitación está delante de nosotros. Si acaso hay alguno entre nosotros que desee ser bautizado para el perdón de sus pecados, ya conoce, ya entiende todo lo que tiene que hacer, le invitamos para que pase enfrente. Y si acaso todavía quiere hablar con alguno de nuestros ancianos, lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Queremos que lo haga con el pleno entendimiento de lo que está haciendo, porque la decisión es suya.
y no queremos escucharlo, sino que queremos enseñarle la urgencia de este paso en su vida. Si hay miembros del cuerpo de Cristo Jesús que aún tienen que arreglar cuentas con Dios, le invitamos para que lo haga antes de que sea demasiado tarde. If there's anyone among us this morning that is ready to be baptized, you already know everything that has to be known concerning baptism, what is it for, and why you're doing it. Won't you come forward? And if there's still something lacking within your life, our elders are ready to talk to you. We do not want to push you into this act, but we do want to make you aware of the fact that it is an urgent step in your life and that needs to be taken as soon as possible in order that you will be right before God. And it might be that there are members among us this morning that have to take care of things within their life. You have not been living the way that God wants you to live. And now is the time to rededicate your life, to make amends with God, and to do those things that are necessary in order for you to continue on. Won't you come as we stand and sing? Vengan mientras que nos paramos y cantamos. Vamos a estar de pie, por favor, para entonar el himno de invitación número 150.